que yo creo que es algo apasionante, que son las distintas dimensiones del ser humano. Primero, ¿por qué? Un salto al vacío. Efectivamente, ha sido un salto al vacío. ¿Cuándo sabes que es un salto al vacío? Cuando no tienes ni idea de cómo lo vas a hacer. Yo creo que hay dos saltos al vacío. El salto insensato y el salto confiado. Lo pasas igual de mal en los dos, pero no sucede lo mismo en los dos. El salto insensato es cuando te largas de un sitio sin tener un qué y un por qué en tu vida. Es decir, no tienes un qué, hacia dónde quieres ir, ni un por qué. Ese es el salto insensato. Hay personas que me dicen, yo me quiero marchar de aquí, yo no quiero esto en mi vida, yo no quiero lo otro en mi vida. Y les pregunto, ¿y tú qué quieres? Bueno, todavía no lo sé, ya lo averiguaré. Eso es peligroso. Desde mi experiencia eso es muy peligroso, porque el tipo de energías que hay que convocar en el ser humano para salir adelante necesitan de un tono emocional determinado. No es suficiente saber lo que no quieres, tienes que saber lo que quieres y por qué lo quieres. Lo que el corazón quiere sentir antes o después, la mente te lo muestra. Saltar sin un qué y un por qué me parece insensato. La insensatez no es valentía. Ahora, cuando no tienes un cómo, pero tienes un qué y un por qué, da igual de miedo, la misma sensación de vacío, pero pasan cosas que desafían a todo lo que tu imaginación es capaz de intuir o prever. Efectivamente, yo escribí Madera de Líder porque un día mi mujer consiguió que se lo prometiera. Y no tenía ni idea de cómo hacerlo, y como muy bien has dicho tú, Juan, quise poner lo que yo conocía sobre el liderazgo en aquel libro, y el editor me dijo, no lo entiendo. Cuando das una conferencia se te entiende perfectamente y este manuscrito no hay quien lo comprenda. Es incomprensible, das tantas cosas por sabidas. Total, que lo fui puliendo y estoy muy orgulloso de mi primer libro, Madera de Líder, donde efectivamente, como muy bien dices tú, Juan, me parecía imposible escribir un libro. Vamos a hacer una especie como de encuesta. ¿A quién le gustaría escribir un libro? Bien, prácticamente a todos. ¿A quién le parece imposible escribir un libro? Bueno, a mí me parece imposible, pasaba por ahí y decía, ¿cómo es posible que no pueda escribir un libro? Y al final una promesa, un qué y un por qué, consiguió sacar adelante un cómo. El guardián de la verdad es el resultado también de una promesa. Una promesa que le hice a mi mujer y a mis hijos cuando eran pequeños. Yo, cuando iba a casa, me gustaba inventarme cuentos para entretener a mis hijos. Y por lo que fuera, aquellos cuentos les gustaban mucho. Y un buen día aparecieron con una grabadora. Digo, ¿qué hacéis con eso? Dice, vamos a grabar. Digo, pero por favor, qué vergüenza. Pero si esto... No, es muy interesante lo que nos cuentas y tal igual. Y me insistían en que yo escribiera una historia, una fábula. Bien. Cuando un buen día siento la llamada a escribir la fábula, habían pasado años, estaba súper ilusionado. Tenía unas ganas enormes de escribir algo de ficción que ayudara a las personas exactamente a lo que tú has comentado, Juan, a descubrir la grandeza que hay en ellos. Y así se lo comenté a la editorial, entusiasmados. A mí el mundo griego me interesa mucho, no solo he estudiado temas de filosofía griega, me parece que aquella época fue extraordinaria en la vida de la civilización occidental, y quería que tuviera por lo menos un componente en el mundo clásico griego. Tener en cuenta además que tuve la fortuna de leer un libro de Pedro Laín Entralgo, que fue catedrático de Historia de la Medicina, yo le tuve en el programa de doctorado en la Autónoma, y este hombre hablaba en su libro La relación médico-enfermo del descubrimiento de médicos griegos, médicos como Hipócrates hace 2500 años, de que se podía curar con la palabra. Entonces, para mí era muy importante atreverme a dar este salto e intentar
hacer lo que había intentado hacer con mayor o menor éxito a lo largo de los años con un género de ficción. Yo leo poca ficción, casi todo lo que leo son ensayos, libros de neurociencias, cosas de ese tipo, con lo cual tampoco tenía una gran formación en el campo de la literatura. Bueno, la editorial estaba entusiasmada porque decía, bueno, ese es tu paso natural, Mario, ese es no sé cuántos y tal y cual. Bueno. Y aquí viene la situación. No me salía nada. Cuando digo nada, es nada de nada. Absolutamente nada. Yo sabía que quería que hubiera hombres, mujeres de distintas edades que ayudaran en distintos problemas, en distintas situaciones. Me apasiona la mitología. Soy un gran seguidor pues, de los grandes estudiosos de la mitología, pero no me salía nada. Así estuve 6 meses. 6 meses. Donde yo seguía estudiando mitología, donde yo seguía investigando en filosofía clásica y donde no me salía nada de nada. Donde ese cómo no aparecía por ningún lugar, por más vueltas que le diera. Y me sentía de alguna manera un poco avergonzado porque viendo el entusiasmo que tenía la editorial en que yo escribiera ese libro, yo no tenía nada que ofrecerles. A los 6 meses, un día me levanté, me puse a leer, como leo normalmente, estudio, por la mañana, por la noche, cuando puedo, en el autobús, donde voy siempre llevo con un libro. Y fue algo increíble. De repente es como si alguien hubiera quitado un tapón. Y me entra una fuerza absolutamente desconocida para mí. Jamás antes había vivido eso. Nunca. Me entra una fuerza y me voy al ordenador, un ordenador de mesa que tengo, me pongo a escribir y me van saliendo los personajes. Y me sale Pablo, que tiene 16 años de edad. Un chico que sufre en el colegio, porque se siente marginado, porque encima le hacen la vida imposible, porque no consigue aprender, porque no consigue enterarse, porque su profesor de historia, el señor Cuesta, le tiene manía. Y me sale Pablo. Y después de Pablo me sale Ana, su madre, viuda, porque su marido se mató en un accidente de tráfico, que vive en una empresa donde son como tiburones. Una mujer con problemas digestivos y me va saliendo solo. Y yo, ¿sabéis esto que te pasa algo raro? Y dices, esto es un poco raro, ¿eh? Yo no fumo, por supuesto no fumo tampoco nada raro. Bebo vino que me gusta, pero en cantidades moderadas. Y no me inyecto nada, de verdad. De verdad. Entonces, me sale Ana con sus problemas digestivos. Después me sale José, su padre, y me sale que es cardiólogo. ¿Por qué no me sale cirujano como yo? ¿O me sale internista? ¿O me sale traumatólogo? ¿Por qué me sale cardiólogo? No tengo ni idea. Y después aparece Isabel. Claro, José tiene 75 años, está retirado, ha sido un médico muy famoso, muy prestigioso, y ahora su vida apenas tiene sentido para él. Y aparece Isabel, que es una mujer joven, madura, que se encuentra con eso que a todos nos aterroriza, con esa palabra que a todos nos asusta, y queda presa de este pavor, de este terror. Y me va saliendo, oye, os voy a decir una cosa, según van saliendo se van cayendo las lágrimas. Y esto es tan raro, digo, ¿esto qué es? Total, me salen 2 capítulos enteros y se lo mando a la editorial porque digo, vamos a ver, esto o está muy bien o es todavía más raro de lo que yo pienso. Total, lo mando a la editorial, se lo dan a leer a la directora de ficción, persona estupenda, Miriam Galaz, se lo dan a la directora general de Espasa, Ana Rosa Semprún, y me contestan, nos ha emocionado, sigue por aquí. Pero claro, ¿cuánto había tardado yo en escribir 2 capítulos? 6 meses. Entonces yo me imagino en sus mentes calculando cuándo estaría la novela.
pues lógicamente el siglo que viene. Pero es que no dejó de irme saliendo esa novela, lo que les pasaba, cómo sus vidas totalmente perdidas en la tensión, en la frustración, en la falta de sentido, en el terror, empiezan a dar un giro. Empiezan a aparecer ante mí todos los dioses griegos, una historia de hace 2500 años, y cuando mi hijo Borja el pequeño leía, decía: papá, ¿pero de verdad que te lo has inventado? Digo: hijo, los dioses son los que son, porque la mitología es así. De hecho, Espasa puso, que yo no lo sabía, pero hicieron muy bien, a una doctora en historia antigua para revisar el texto. Y he de decir que la doctora de historia antigua solo me corrigió una cabeza de un monstruo, y se lo discutí. Y me dijo: la cabeza que has puesto de las tres está bien, pero hay una versión más antigua y por tanto más fiable. Dije: pues ya está, pues le cambio la cabeza. Bien. En 2 meses la historia estaba entera, completa. Cuando eso mandé no daban crédito. Y yo les explicaba este proceso y les explicaba que hay algo muy profundo en el ser humano que cuando sale nos deja sorprendidos, nos deja asombrados, nos deja descolocados. Que todo ser humano sin excepción tiene magia. Que yo no tenía experiencia en escribir novelas. Que yo no tenía experiencia en este tipo de género. Y que salió de una forma tan natural que hoy todavía lo leo y me emociono. Entonces es de esa parte de la que yo os quiero hablar hoy. Os quiero hablar de esa parte que es la que yo quiero que se agite en vuestro interior. El lema central de la novela es una experiencia, no es un concepto que yo quiera transmitir. Es una experiencia que he vivido personalmente en mi vida y una de ellas ha sido al escribir esta novela. He de deciros que cuando terminé de escribir la novela, mi vida empezó a cambiar profundamente. 2 días después tenía que dar un curso, lo di en Aránzazu, en montañas preciosas, y el Mario que daba un curso, ese curso era un Mario diferente al que había dado los cursos a lo largo de muchos años. Mi vida no ha parado de cambiar, algo se ha movido dentro. Algo profundo, a lo que estoy sumamente agradecido. Entonces, el lema es: lo imposible puede hacerse posible. Lo digo para aquellas personas que, como yo, se encuentran, os encontráis, nos encontramos ante muros que nos parecen infranqueables. Muros de salud, de vitalidad, muros de relaciones, muros de conseguir cosas en la vida. Me gustaría que nos planteáramos que los muros pueden convertirse en fronteras y que el libro lo que busca es acompañar en este proceso. Nadie dice que cruzar una frontera sea fácil, pero romper un muro, sobre todo los muros que crean de la mente, eso sí que es difícil. Lo siguiente que quiero transmitir en el libro es que toda la magia se encuentra fuera de la zona de confort. Mi zona de confort ya se había convertido en los 6 libros anteriores. 6 ensayos, me exigen mucha investigación, mucho esfuerzo, mucho trabajo, como es lógico, pero era ya mi zona de confort. Yo estoy constantemente hablando de la importancia de salir de la zona de confort. Y cuando tú sales de la zona de confort, no ves la zona de descubrimiento, no ves el producto terminado, lo que te ves es en el medio de la nada, porque has dejado lo conocido y estás en un mundo donde todavía no ha aparecido lo nuevo. Es decir, tienes muy claro lo que has perdido, pero todavía no tienes claro lo que vas a ganar. Hay una zona de confort que es la más dura en el ser humano, que es cómo te has definido a ti mismo que eres, cómo te has definido quién eres. Los procesos mentales que te hacen pensar que tú no puedes ir más allá, que hay ciertos obstáculos que son demasiado grandes para ti, o que tú eres demasiado pequeño para ellos. Y es mi experiencia personal
que esto no es así. Obviamente no implica que hagamos cosas absurdas, simplemente implica que lo que nos parece imposible puede pasar, como decías tú, Juan, a improbable y después a posible. El libro es un viaje interior. Es verdad que hay dos viajes, hay un viaje exterior que tiene que ver en Grecia, que tiene lugar en Grecia, y hay un viaje interior que es el que más me importa. La envoltura del regalo es el viaje externo, el regalo es el viaje interno. La experiencia que tengo en los viajes interiores, que es el campo que más me puede apasionar, es la siguiente. Cuando tú viajas al interior, descubres dos cosas. Lo primero que descubres es que te vienes contando una milonga desde que eras pequeño, y esa milonga, el problema es que te la has creído. Cuando estudié psicología clínica durante la carrera de medicina, yo tenía en aquella época, cuando estudié esta asignatura, tenía 19 años. Y la profesora, en un momento determinado, la profesora de psicología clínica, profesora titular, dijo: a los 7 años la personalidad está totalmente determinada. Claro, yo dije esto seguro que no he entendido bien. Pues yo tenía 19. Esperé a que acabara la clase, me acerqué y dije: profesora, quiero hablar con usted. ¿Qué desea? Era una mujer un poco distante. ¿Qué desea? Tengo mucha prisa. Bueno, es que es importante. Bueno, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Verá, me ha parecido entender, pero seguro que he entendido mal. Me ha parecido entender que ha dicho usted que a los 7 años la personalidad está totalmente determinada. Pero me miró y me dijo: es eso exactamente lo que he dicho. Digo: pero entiéndame, yo tengo 19 años y quiero cambiar muchas cosas de mi vida. Me miró y me dijo: es tarde. Vosotros imaginaros que yo me hubiera tragado esa milonga. Lo que tú crees, lo creas, porque lo vives como una certeza incuestionable. Pues todos nosotros arrastramos lo que se llaman narrativas, es apasionante cómo se generan en los lóbulos prefrontales del cerebro. Generamos narrativas, y la mayor parte de esas narrativas, que las vivimos como realidades incuestionables, son profundamente limitantes. Y nos hacen decir a veces: yo soy así, yo no puedo. A mí no me importa no poder tirar una pared de aquí, pero sí me importa poder hacer frente a ciertos desafíos de mi vida. ¿Por qué tengo que sentirme bloqueado, incapaz, incompetente, inseguro, cuando dentro de mí tengo recursos para hacerle frente? ¿Por qué? Porque hago caso a esa narrativa. Pero no solo está la narrativa que nos contamos. Lo más importante es lo que esa narrativa tapa. Hay una historia muy sencilla, probablemente muy antigua, de un rey hindú que iba en su carroza por un camino y se encontró con un mendigo que estaba durmiendo. Entonces el rey le dijo al cochero que parara, se bajó e introdujo en el bolsillo de aquel mendigo una esmeralda de extraordinario valor, pensando que el momento en el que se despertara, este hombre descubriría que acababa de pasar de la pobreza más absoluta a una riqueza incuestionable. El tiempo pasó y por casualidad el rey volvió a pasar con su carroza por el mismo camino y vio al mismo mendigo con más edad, más mayor, más avejentado, pero igual de pobre. Entonces el rey paró, le dijo al cochero que parara, se bajó de la carroza y empezó a decirle al mendigo: pero bueno, ¿qué haces aquí? El pobre hombre: pero yo, ¿qué haces aquí? ¿Cómo estás en la carretera? ¿Pero cómo estás con estas ropas? Dice: ¿pero qué le voy a hacer? Soy un hombre pobre. Dice: ¿y la esmeralda? Dice: ¿qué esmeralda? La que puse en tu bolsillo. Y entonces el hombre metió la mano en el bolsillo y sacó una esmeralda. Dijo: jamás se me ocurrió buscar aquí. Esto nos pasa exactamente a nosotros. Nos ponemos nuestras ropas de mendigo y decimos: no puedo, estoy destinado, la vida me ha condenado tal cual, y no se nos ocurre buscar en el interior y encontrar esa esmeralda.